Hola, hola. Antes de empezar este episodio, solo paso por aquí para recordarte que las inscripciones para Tap Into Your Magic están abiertas. Tap Into Your Magic es mi nuevo programa que me tiene mega ilusionada, donde te enseño mi metodología que incluye las estructuras, las herramientas y las acciones inspiradas para que tú puedas alcanzar, mantener y disfrutar la vida de tus sueños, para que uses todo tu poder racional y combines con la sabiduría de tu cuerpo y logres absolutamente todo lo que quieras. Es un programa diseñado especialmente para perfeccionistas, overachievers y frikis del control que viven necesitando perseguir logros, buscar validación externa, reconocimiento de cosas afueras y que no encuentran esa magia adentro. Aquí precisamente te voy a enseñar cómo desbloquear tu magia para que dejes de necesitar absolutamente nada externo e, irónicamente, te vuelvas magnética para recibir mucho más de lo que tu mente alcanza a imaginar. Aquí te voy a dejar todos los detalles de eso y apúrate que los cupos son limitados. Hola con todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Magia de Sanar podcast. El día de hoy tengo un invitado mega especial. Estoy súper emocionada y por primera vez un tantito nerviosa también, porque tengo el honor de contar con literalmente el mejor profe que he tenido en toda mi vida. Su nombre es José Andrés Cortés y fue mi profe en mi universidad. Su magia es, aparte de ser un magnífico profesor y enseñar muchísimos conocimientos, de inspirar, de ser de esas personas que te inspiran y que te enseñan mucho más allá de las palabras que dicen. Así que démosle la bienvenida. Buenas tardes, buenos días, profe. Qué placer tenerle aquí. Buenos días, Carla. Bueno, el placer es mío, volvernos a encontrar 12 años después. Bueno, muchas gracias por la presentación. Qué hermoso que un alumno o una alumna se acuerde de un profesor tantos años después. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada porque como le decía antes también, o sea, es algo, yo esta parte del título que le puse de el mejor profe que tengo en mi vida, lo he dicho en varios de mis cursos, en varias de mis terapias, y es como que a mí me marcó esas tres clases y yo como buena perfeccionista, overachiever que he sido, o sea, algo que me volaba en la cabeza es que con usted no se podía tener como que la mejor nota porque era súper difícil, o sea, estudiar para sus asignaturas. Pero aún así, o sea, el hecho de todo lo que se transmitía, la energía y todo el conocimiento que iba más allá de una nota, o sea, era literal, o sea, yo tomé materias con usted que ni siquiera, o sea, que eran como que optativas. Y wow, o sea, a mí me inspiró un montón y me encantaría que por favor nos cuente su historia. ¿Qué hacía un español en Ecuador? ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, la verdad es que es una historia muy bonita. Años después. Eh, Me remonto al 2009. Sería mayo del 2009 y estaba trabajando en aquella época como director técnico de consultoría de recursos humanos y responsabilidad social en la multinacional SGS. Bueno, hubo algunos cambios internos personales y profesionales que me llevaron a esa consultoría, a ese puesto en SGS. Y recuerdo perfectamente que estaba haciendo un proyecto de responsabilidad social en una empresa de aguas de una ciudad de tamaño importante en España. Y cuando te dedicas a estos temas de responsabilidad social, pues dedicas muchas veces en los consejos directivos a decirles de producción: trabaja con los proveedores con cláusulas sociales, al de recursos humanos. Trata bien al grupo de interés de tus trabajadores, al de marketing, la publicidad y los que tengas que hacer de marketing, tienes que respetar. Entonces te pasas diciendo a todo el mundo qué tiene que hacer en temas vinculados a responsabilidad social y yo tenía muy claro en aquella época que una de las cosas por las cuales tenía que ser conocido, o sea, o tener tranquilidad y conciencia personal, es la integridad. Es decir, que aquello que dices, o sea, lo tienes que predicar y cumplir con tus comportamientos, con el ejemplo. Entonces salí de esa consultoría y me acuerdo perfectamente que estaba regresando a mi casa y en el carro pensé: ostras, o sea, si me dedico a decirles a todos estos que tienen que hacer en temas sociales, ¿yo qué estoy haciendo como persona? Pues Andrés, ¿qué está haciendo como persona para los demás? Y la respuesta fue
nada. Digo, no puede ser. No puede ser, no puede Wow. ser. O sea, pues al día siguiente, en el comedor de la empresa en SGS ya, hablando con unos compañeros de trabajo, les pregunté, oye, ¿vosotros conocéis alguna fundación que se dedique a temas de ayuda a los demás? Y me pusieron en contacto con una fundación o una universidad, la Fundación Universitas, y de ahí contacté con ellos y el proyecto inicialmente, y ya tramitamos las vacaciones, hablamos del proyecto, y era un proyecto en Chiapas, en México. Era el segundo año que se iba a hacer el proyecto en temas de alfabetización en Chiapas, en zonas que no tienen acceso al colegio y entonces tienen problemas de alfabetización y conocimiento del español. Total, que ya estábamos el grupo de voluntarios ya armado, éramos como 7 u 8 voluntarios de diferentes sitios, ya teníamos todo programado para irnos a México y de repente viene un brote de la gripe porcina en México y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores prohíbe viajar a México por problemas de posible contagio y de enfermedad. Pero ya teníamos todo armado. Y decimos, ¿y ahora? O sea, ¿qué hacemos? O sea, y de repente, no sé la verdad, o sea, 13 años después la razón, vino una mujer a la oficina de la fundación con un libro de las Galápagos. Digo, y dice, las Galápagos en el Ecuador. Digo, las Galápagos en el Ecuador. Digo, ahora me entero que las Galápagos son del Ecuador, 2009, ¿vale? En aquel momento la verdad es que ni había pensado nunca a qué país pertenecían las Galápagos, Wow. la verdad. O sea, y ya nos empezó a hablar del Ecuador, vino a convencernos con el libro de las Galápagos, de los monstruos del Ecuador, y vino a hablarnos de ver si podíamos hacer un proyecto con niños con capacidades especiales en una escuelita en el norte de Quito. Bueno, entonces hablamos todos los voluntarios y como ya teníamos todo armado, dijimos, bueno, o sea, pues en vez de ir a México este año, pues nos vamos a Quito, Ecuador. Y entonces nos embarcamos al Ecuador. Y ahí en el Ecuador estuvimos con este proyecto y la verdad es que las problemáticas de los niños eran bestiales porque era verano y se acababan las clases, los papás seguían trabajando y quién atendía a estos niños con un montón de dificultades y patologías, porque eran grados muy extremos de necesidades especiales que había que cubrir con estos niños. Nosotros, en verdad, el proyecto era más de dinamización, dinámicas de grupo y dinámicas sociales, más que tema de atención especializada, que era lo que requerían estos niños, pero al menos era como una válvula de tiempo y de escape, porque nadie los podía atender una vez había acabado ya el tiempo de escolaridad. Total, que nos embarcamos los compañeros voluntarios a Quito y recuerdo que estábamos hospedados en una casa que nos hospedaba una mujer que se llama Anita, austriaca, y ahí estábamos todos los voluntarios. Y organizó un viernes por la noche, un sábado por la noche, organizó una cena. Y yo ese sábado, al que teníamos libre, lo que hice es, como siempre me gusta conocer y demás, digo, aquí hay un volcán. Yo venía del mar, o sea, Gunto, Valencia, que es mi origen, es nivel del mar, o sea, 0 metros de altitud, y Wow. Quito tiene, está rodeado de volcanes como conoces, y está el Ruco Pichincha, y digo, pues nada, me voy a ver ese volcán. Total, que me fui ese sábado por todo el día a subir el volcán y al regreso ya estaban ahí las diversas personas para la cena y de repente entro y veo una chica sentada, ¿vale? Y nada más verla, dije, me tengo que casar con esta chica. No. Y y me quedo mirándola y le digo, a ver, ¿cuál es tu nivel de felicidad de 0 a 10? Claro, aquella se queda, estoy alucinado, o sea, que consume drogas, de mala altitud, o sea, y me responde un 9. Y yo me quedo mirándole fijamente y dice, un 9 no te lo crees ni tú, no llegas ni al 7. Y me voy a dormir que estoy muy cansado. Y me fui. O sea, Wow. esa mujer ahora, esa mujer es Belén, es mi esposa y la madre de mi hijo Pau. Entonces, Wow. siguió el proyecto, pero yo en ese momento ya sabía que iba a estar con ella. O sea, ya lo tenía súper claro. Y no me dio ni una, y no hubo, y no hablamos nada, simplemente la pregunta esta, o sea, y estaba tan destruido del cansancio de todo el día
y no hablamos nada. Luego siguió el proyecto, pim, 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 y ya tenía una semana libre, que se acabó ya el proyecto con la escuelita, y ahí aproveché un poco pues, para viajar por mi cuenta, para conocer el país. Y me fui a Baños, bueno, a ver un poco la zona de Baños, las cascadas que hay allí, el ambiente natural y silvestre espectacular que tiene el Ecuador. Y estando en Baños, a la única persona que conocía, 10.000 personas en el planeta Tierra, a la única persona que tenía motivación y ganas por escribir era Belén. O Wow. sea, entonces empecé a escribirle un primer correo, porque había conseguido su correo electrónico y siempre empezaba a decir, estimada, querida desconocida, 2 puntos. Y yo, "Wow, desconocida porque no habíamos hablado nada". O sea, y era la única persona que me apetecía escribir. Y ahí viene el primer punto de reflexión. Digo, ¿cómo es posible que conociendo a tantas personas y teniendo afinidad con tus amigos, tus amigas y personas que están por España y demás, no es posible que la única persona que tengas ganas de escribirle es esta chica que no conoces de nada, pero que ya sabes que has tenido un impulso eléctrico emocional? O sea, entonces, si Wow. uno, claro, entonces si uno ya le pone análisis racional a ese comportamiento del por qué te apetece solo escribirle, ¿sabes? Analizas, y eso en verdad se llama facilitación emocional, o sea, el que te ayuda la emoción, cómo combinas la emoción con la racionalidad. Entonces, claro, o sea, analizando por qué tenía ese impulso emocional es porque la chispa se había despertado. Entonces, de ahí estuve por Baños y luego me fui a la zona de la selva amazónica del Ecuador que se llama Lago Agrio, y al día siguiente regresaba a España en avión, pero yo regresaba inicialmente en autobús. Entonces, si regresaba en autobús, prácticamente no le iba a ver porque era regresar en autobús como 6 o 7 o 8 horas más o menos, creo que era desde la zona amazónica del Ecuador, Lago Agrio, hasta Quito, y 3 horas después salía el avión Quito-Madrid. Y de repente ahí en el Lago Agrio conocí a 2 chicos españoles y me dijeron, nosotros nos regresamos en avión. O sea, digo, "Hostia, ¿que el Lago Agrio tiene aeropuerto?". O sea, sí, tiene aeropuerto. ¿Por qué no nos acompañas? Digo, si fuese con autobús un avión, ¿vale? Digo, pues me voy al aeropuerto. Total, que me fui al aeropuerto y conseguí de chiripa, o porque las estrellas empezaron a iluminar, un asiento libre de billete. Y me compré el billete para regresar del Lago Agrio a Quito, y ahí pude estar en la última cena de despedida y donde estaba Belén. Y ahí nada, conversamos 10 minutos, no más en esa cena. Y al día Wow. siguiente su madre vino a despedirnos a todos los voluntarios junto a Belén y a su hermana, y yo cuando salí del aeropuerto le dije a su madre, Daniela, que sepas que voy a volver a Quito a casarme con una de tus 2 hijas. Wow. Se quedó ahí, digo, alucinado. O sea, total, que regresé a España en 2009 y ahí no habían los medios de comunicación que hay ahora. O sea, no había ni WhatsApp y había algo de Skype, pero muy, muy así, así. Entonces en el 2000 regresé sobre julio del 2009 y empecé ya a tener un contacto por Belén por correo electrónico, alguna videoconferencia por Skype, o lo típico que se ha vivido mucho en inmigración, las típicas tarjetas telefónicas que se compraban en los call centers, que muchos inmigrantes ecuatorianos en el año 2000 pues hacían uso, o sea, de comprar las tarjetas telefónicas con una numeración de 20 y tantos dígitos para llamar de manera más económica entre países. Entonces, a base de llamadas por teléfono y de tarjetas, a un correo y demás, seguimos el contacto. Bim, 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 bim. Y eso fue en julio, agosto, septiembre, y en octubre del 2009, ahí nosotros tenemos una fiesta en España, un feriado, que se dice en Ecuador, ¿vale? De 3 días, el 9, 10, 11 de octubre. Total, que la llamo por teléfono y digo, Belén, o sea, quiero ir a verte. ¿A verme? O sea, ¿cómo vas a ir a verme? Sí, tengo un feriado de 2 o 3 días, cojo un avión y voy a verte. Y ella me dijo, pero no, no, no. Total, que la vi con dudas y le dije, mira, te cuelgo
y en 5 minutos te vuelvo a llamar. O sea, paz. Le cuelgo, a los 5 minutos la vuelvo a llamar y ella me dice, no, es que me sabe mal el dinero del billete. Digo, mira, el dinero viene y va. O sea, hay que priorizar las cosas en la vida. O sea, yo quiero verte y estar así, pues no. O sea, total, que cogí un avión, fui a Quito en un feriado, cogí el avión el día 9 de Valencia a Madrid y Madrid-Quito. Estuve en Quito el 10 y el 12 regresé. O sea, entonces ¡Wow! estuve ¡Qué locura! 2 días. O sea, y ahí por lo que antes comentabas que te pasa a nivel personal con lo de Turquía, ¿vale? Fue la primera vez que nos besamos en un restaurante que se llama El Mosaico, Ya, publicidad café mosaico. gratuita, que por la noche es muy bonito porque se ve el centro histórico de Quito iluminado. Entonces fue el primer beso que nos dimos, ¿vale? O sea, en ese momento. Entonces, siempre los aniversarios de boda vamos a comer, a cenar a ese restaurante como una de las maneras pues, de recordar ese primer beso que fue en el 2009. Total, que estuve un día y medio, 2 en Quito, regresé, o sea, a España y ya en noviembre y diciembre de España digo, bueno, esto hay que darle el raciocinio. O sea, si esto realmente va a ser una decisión de vida, va a haber que vivir de alguna manera. Entonces empecé un poco a ver cómo funcionaban las cosas ahí en el Ecuador, muy por encima, y yo había estado muy vinculado siempre al mundo universitario, al mundo académico, había combinado siempre con temas profesionales de consultoría y temas de recursos humanos y desarrollo organizacional con el mundo académico, siempre. O sea, entonces busqué y encontré pues 2 universidades que encajaban un poco con cosas que yo había hecho en España. Uno era la Universidad Católica, la PUCE, y otro era la Universidad del Pacífico. Y a las dos les envié el currículum electrónico. Y las dos me contestaron que querían entrevistarme en diciembre. Envié los currículos porque ya sabía que en Navidades iba a estar las vacaciones de Navidad en España en Quito. Total, que ya establecí las 2 entrevistas de trabajo con las 2 universidades y ya tenía los billetes comprados para el Ecuador. Y de nuevo, Wow. las estrellas que dicen que le iluminan a José Andrés, no lo sé. O sea, total, que estoy en SGS y empiezan a saltar noticias por el internet de que hay una compañía, de que hay un empresario español que tiene una compañía aérea que está con problemas financieros y justamente yo había comprado los billetes con esa compañía aérea que se llamaba Aircomet. Y digo, ostras. Total, que de nuevo me saltó la alarma interna emocional. Digo, aquí esto me da la vibra que algo va a pasar. Y lo que hice es que me compré otros billetes de avión con otra compañía, ¿vale? O sea, y Wow. menos mal que lo hice porque horas después, o sea, saltó la alarma en los medios de comunicación que hubo suspensión de pagos y quiebra de esta empresa y la compañía del Come suspendió todos los vuelos en Navidades de Madrid, Quito, Quito-Madrid. Entonces, un montón de inmigrantes ecuatorianos esas Navidades no pudieron volar porque la compañía aérea quebró. Y entonces yo había comprado los billetes en otra compañía y volé con otra compañía y pude llegar aquí al Ecuador. Ahí me entrevisté con las 2 universidades y una de ellas, pues, que era la U Pacífico, que es la universidad donde coincidimos tú y yo, me daba una oferta de trabajo un poco más estable para hacer todo un cambio de vida. Porque, bueno, es largo de explicar. Yo le digo a todo el mundo en que yo vengo de la más absoluta pobreza, o sea, es un capítulo de vida muy personal. Digo, absoluta pobreza era, siempre digo lo mismo. Yo tuve un tumor de pequeño en el fémur con 3 años. Wow. Eso es de historia muy fuerte. Y en mi familia éramos tan pobres que no teníamos ni para muletas. Entonces, mi abuelo materno lo que hizo es coger un bastón de su abuelo y me lo cortó a mi altura, ese bastón todavía lo tengo, a modo de muleta. O sea, entonces, sí, a base
de mucho esfuerzo y creencia en uno mismo y que los demás crean en ti, como fue el profe que me marcó con 11 años, pues luego llegas a ser, sí, director técnico de SGS Ibérica, director de maestría, profesor no sé qué, no sé cuánto, pero nunca olvido de dónde vengo. Entonces, claro, después de haber conseguido todo eso, yo a nivel más superficial tenía en España, claro, mi ático nuevo, la empresa me daba el carro, tarjeta, teléfono, viáticos, solo tenía que hacerle, seguir ganándoles dinero, todos los demás recursos te lo daban. Era director técnico de una multinacional muy prestigiosa, o sea, director académico de maestrías de recursos humanos en la Escuela de Negocios, profesor en la Universidad de Valencia, o sea, digamos que lo tenía todo. Todo el checklist. Claro, pero tenía lo más importante para mí, porque eso es el tema de la congruencia de que vivas conforme tus valores. Para mí el valor más importante era el amor, pero no lo tenía. Entonces, casualmente conocí a alguien de Chiripa, como os estoy contando. Entonces, o sea, tú al final Wow. tienes que ir en sintonía con tus valores. Entonces, yo en ese análisis de autoconciencia con 36 años que descubrí mi propósito de vida y por qué demonios y para qué estoy en esta vida, descubrí también mis valores. Entonces, si mi valor era el amor, pues tomé la decisión ya en enero del 2010 en dejar toda mi vida de España por lanzarme a lo desconocido, que es el Ecuador, porque ni Belén ni yo nos conocíamos, ni yo conocía el Ecuador, y era todo, o sea, pues bueno, lo típico es el que te dicen los grandes gurús, no, aquí está tu zona de confort, y aquí el éxito y por medio, o sea, pues sí, o sea, yo sé que toda mi vida he sido un especialista en no hablar de la zona de confort, sino especialista en salir de zonas de confort. O sea, entonces dejé todo España en abril del 2010 y en mayo del 2010 Belén y yo nos casamos hasta la fecha. Wow. Wow, qué historia. Yo sabía algo, pero no tenía ni idea de tantos detalles. Qué hermoso e inspirador. Y me siento súper relacionada porque es en ese punto que usted dice, no, o sea, ya lo tengo todo, ya tengo todas las cosas que la sociedad y que te dicen que tienes Eh, que cumplir para que seas es que, feliz. pero Pero, fíjate el detalle que acabas de decir, no es que lo tengas todo, o sea, tienes todo lo que te dicen los demás o lo que te dice esta sociedad. exacto. O sea, es como lo digo todo el mundo, o sea, la felicidad está en trabajar, en matarte a trabajar de lunes a viernes, consumir estupideces en un centro comercial eso del domingo para seguir la rueda de lunes a viernes. O sea, ¿qué es todo? O sea, es lo que acabas de decir. Es lo que te impulsa a la sociedad de los demás. Por eso la clave es descubrir qué es lo que te llena a ti. Yo antes te decía, antes de empezar, a mí me das un bocadillo de jamón serrano, o sea, con queso, o sea, y una bicicleta y el tío más feliz del mundo. O sea, ¿dónde está el bocadillo de jamón serrano y queso puesto como estándar de felicidad? Entonces, fíjate Wow, lo que exacto. tú mismo acabas de decir. O sea, claro, lo tenía todo, lo que por fuera se puede ver que es todo, pero ese todo no te llena, por eso hoy en día hay mucho lo que yo llamo vacíos existenciales, pues lo que estarás viendo con la gente con la cual hablas y haces terapia, que la gente se siente muy vacía. O sea, Exacto, exacto. Y a mí me llamó mucho esta pregunta, porque a mí me encantan hacer preguntas. Y esta parte que usted le hizo esta pregunta a Belén, ¿eres feliz? ¿De dónde nació eso? Porque usted estaba en búsqueda de qué era exactamente su felicidad o es algo que, ¿por qué la pregunta? bueno, la verdad es que no lo sé. O sea, o sea, no tiene. No, es la curiosidad, o sea, sí que es verdad que yo había pasado un proceso de autodescubrimiento personal con una destrucción de todo, o sea, 2 años previos, pero la pregunta, la verdad es que no lo sé. O sea, lo único que soy consciente es que cuando la vi, algo vibró. Mm, Y ese que algo vibró, y yo siempre aquí en el trabajo os he dicho a todo el mundo, o sea, yo me dejo llevar por lo que me dice mi información emocional. A la neurociencia te dice, por ejemplo,
que han descubierto que hay neuronas en nuestras vísceras, ¿vale? O sea, por eso muchas veces cuando estamos nerviosos, que si las vísceras o un impulso así más visceral, bueno, el tema es que no sé por qué le hice esa pregunta, lo que sí que tengo claro es que algo vibró y sí que es cierto que en aquel momento yo mismo estaba buscando mi propia felicidad y mi propia felicidad estaba pues, por encontrar el amor de mi vida, en mi caso Wow. personal. Wow, qué hermoso. Y entre todos estos momentos de incertidumbre y expansión de su zona de confort, ¿cuál ha sido, en su perspectiva, la herramienta más fuerte que le ha permitido trascender y transitar todos estos momentos? ¿Cuál ha sido, cómo desarrolló esa herramienta en usted? Wow, buena pregunta. El tema es que lo que digo a todo el mundo es que a la persona, le digo dos grandes cosas. O sea, tu peor amigo y tu peor enemigo es la misma persona, eres tú. O sea, tú puedes ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y luego, claro, en base a eso, también otro axioma es que a la persona que tienes que ser fiel al 100% en esta vida es a ti. Entonces yo tenía una creencia absoluta de lo que estaba haciendo sintonizaba con mi visión de entender el mundo. O sea, entonces, si yo pongo encima de mi escala de valores que lo más importante es el amor, pues todo lo demás se enfoca en base a ese valor y eso es lo que te ayuda a contrarrestar pues, las 10.000 millones de dificultades que salen siempre cuando sales de tu zona de confort. O sea, luego, mira, otra vez, viendo la expresión que utilizas, muy bueno, el otro día lo escuchaba, en verdad ahora he visto como hay un debate en temas de coaching y dice, no es ya solo salir de tu zona de confort, sino ¿por qué no cambiamos el término y decimos expandimos nuestra zona de confort? No está mal, si no está mal estar en la zona de confort, si realmente estás bien. O sea, entonces, antes tú me acabas de comentar, ¿y cómo hiciste para un poco que la herramienta para expandir tu zona de confort? Efectivamente, o sea, ahí es un término que se está utilizando, ya no el de salir de la zona de confort, sino qué hacemos con nuestros recursos y fortalezas para expandir la zona de confort. Wow, qué fuerte esto. ¿Y dónde empezó esta herramienta? O sea, ¿cómo empezó usted a formarse en gestión emocional? O sea, porque en este mundo ahora que está tan como Está popular el loco. trabajar en ti y todo, o sea, ahora se encuentran más recursos. Pero para mí, algo que me llamó muchísimo la atención es que usted tenía súper integrado herramientas que compartía. ¿Cómo fue que integró eso? ¿Cómo logró que usted ser lo que enseñaba? Bueno, la verdad es que o sea, es por el tema de la integridad. O sea, es que no puedes ser profesor, no puedes ser coach, o sea, no puedes ser mentor, o sea, no puedes tener una filosofía de vida, como en mi caso, o sea, que es el de buscar desarrollar a las personas si realmente, o sea, no crees en el desarrollo de las personas al 100%. Entonces, yo sí que es cierto que desde siempre he tenido una orientación hacia los demás y su desarrollo. Y luego ya la curiosidad de integrar, claro, cuando nos conocimos y cuando empecé, 2008-2009, en toda esta serie de ejercicios, luego lo que se ha hecho es, al menos en mi caso, es ser muy duro y exigente y buscar la credibilidad científica de aquellas cosas que os decía. O sea, por ejemplo, los ejercicios de visualización se utilizan hace un montón de años en un montón de disciplinas. O sea, lo que pasa es que es raro que te empiecen a enseñar todo esto. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos integrada una materia, es que te encantaría ser estudiante ahora, tía. O sea, porque ahora mismo, o sea, tenemos integrada una materia que es inteligencia emocional en las carreras del instituto. O sea, y le damos el mismo peso académico que macroeconomía o microeconomía. Imagínate. O sea, Exactamente, para los que no saben, inteligencia emocional. Habla mucho de las emociones hoy en día, pero ¿qué es exactamente tener inteligencia emocional? Es que ya no me voy porque confunden mucho, al menos en mi comunidad, esto de que, ok, si es que yo ya sé cómo manejar mis emociones, entonces las puedo controlar y ya no me voy a enojar y ya no va a poder pasar nada mal. ¿Qué es exactamente gestión emocional y bienestar emocional? bueno, ahí en verdad, o sea, sí que a tu comunidad le diría que
los autores más referenciados en nuestro ámbito científico en temas de inteligencia emocional son dos, son Peter Mayer y Peter Salovey y John Mayer, que ya en el 90 empezaron a hablar de inteligencia emocional. Lo que más comúnmente conoce todo el mundo posiblemente sean los libros de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional, ¿vale? O sea, eso hay una polémica a nivel mundial en el circuito académico, y el circuito académico, digamos que tiene más tendencia a dar más validez a cómo visualizan inteligencia emocional estos dos autores, Mayer y Salovey, y la ven realmente que la inteligencia emocional se compone de 4 grandes factores. Uno es la capacidad de percibir tus propias emociones y los demás. Otro factor que engloba lo que es inteligencia emocional es esa capacidad de utilizar esa información para tomar decisiones. Otra de poner etiquetas y luego como es que es comprensión emocional, o sea, saber ponerle un nombre a la etiqueta que estamos percibiendo, sintiendo, propia de los demás. Y el último factor es el más complejo, que es el de manejo emocional. Los 4 componentes, esas 4 habilidades, percepción, comprensión, facilitación y manejo emocional, pues son lo que sería las 4 habilidades que configuran la inteligencia emocional. Ahora bien, lo que acabas de comentar, primero es imposible controlar las emociones. O sea, la emoción en sí es una respuesta fisiológica que tienes que no la puedas controlar. El tema es que lo que puedes es tener un manejo más adecuado de ciertas emociones en contextos como por ejemplo, si ahora está el Mundial de Fútbol, imagínate que vamos a un velatorio, ¿vale? O sea, pues si estás en un mundial, en un velatorio de un familiar o de alguien que no tienes ninguna, que vas por dar el pésame y de repente estás más enfocado en el Mundial de Fútbol y mete un gol adecuado, pues no vas a saltar de alegría. O sea, ¿por qué? Porque el contexto no es de alegría en el cual estés. Entonces, hay un concepto muy importante que lo hablaba esta semana con mi mujer Belén, nuestro hijo Pau, que es el de validar emociones. ¿Qué significa? Que todas las emociones son válidas, o sea, tienen su propósito. Si tú has perdido a alguien o tienes un sentimiento de tristeza, pues es normal llorar. O sea, y eso que te dicen, no llores, ¿cómo le voy a decir que no llores? Pero si lo normal es que llores. O sea, entonces hay Y que no dar se ese espacio. repriman, ¿no? Porque yo creo que eso también es súper común, o sea, que reprimimos, o sea, porque está mal llorar, está mal tener iras, entonces mejor me reprimo. Y es diferente gestionar que reprimir. Claro, totalmente distinto. O sea, la parte de gestión arranca también en que en que tengas esa validación de que esa emoción que estás sintiendo en ese momento la vivas. A mí me parece, por ejemplo, hermoso la despedida de Roger Federer, que dio la vuelta al mundo, ciertas imágenes de Nadal cogiéndole la mano y llorando. A ver, o sea, si se están despidiendo y está dejando el tenis, pues no vas a estar saltando de alegría. ¿Cómo vas a estar? Pues con tristeza porque ha sido tu vida durante 20 o 25 o 30 años. Y si el compañero de al lado, aunque sea un contrincante y ha hecho una relación de amistad durante estos años, que en este caso era el Rafa Nadal, ve a Roger Federer y se pone en su lugar de manera empática de que cómo debe de ser dejar nuestra vida en 30 años dedicándonos a esto, pues los dos se ponen a llorar y sale por de manera natural cogerle la mano. O sea, entonces es normal que estuviesen tristes, sintiesen empatía el uno por el otro y tuviesen el acto comportamental de darle la mano para acompañarle en esa emoción. ¿Qué le van a decir a Federer? No llores. ¿Cómo van a decir que no llores? O sea, si se va a sentir triste, o sea, 30 años dedicado a un deporte de élite y enfocando toda la vida a su deporte y lo deja, ¿cómo no va a estar triste? Es normal. O sea, entonces sí que es necesario validar las emociones. ¿Qué es lo malo en lo que se llama muchas veces emociones negativas? En verdad las emociones no son en sí buenas o malas. El tiempo es, si tú por ejemplo estás con una emoción de tristeza muy continua en el tiempo, ¿vale? O sea, Y se hace un eso es sentimiento. exactamente, eso es lo malo, o sea, porque la emoción tiene ese carácter
de supervivencia del ser humano, y el miedo y la tristeza tienen aspectos positivos, pero ¿cuál es el problema? Que si la alargas durante mucho tiempo y, como muy bien dices técnicamente, esa emoción se convierte ya en un sentimiento y pasa ya de ser más transitoria a ser más duradera en el tiempo, afecta al estado de ánimo, y de ahí, pues claro, vienen estados más patológicos, porque la tristeza muy mantenida en el tiempo te puede llevar a depresión, entre otros factores sumados. Entonces, en un primer momento, las emociones, todo tipo de emociones tienen su carácter necesario. El tema es que las que más comúnmente son llamadas negativas es porque, si se permanecen durante mucho tiempo, sí que hacen daño al ser humano. No es así. Wow. O sea, ¿es malo tener miedo? O sea, hombre, o sea, No, porque te si protege también, ¿no? el miedo te protege, o sea, pero no puedes estar todo el día con la emoción de miedo, porque si Exacto. no ya generas, fobias y demás pánicos radicales, pues que no salgas de casa, o sea, y tengas pensamientos irracionales continuamente, un sinfín de cosas. Totalmente. Y algo que me llamó mucho la atención entre todo lo que usted ha publicado también es la incertidumbre cuando se trata de lograr metas. Como le comentaba, en esta comunidad hay muchas chicas, especialmente, que son súper perfeccionistas, controladoras, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando las cosas se salen de su control, de que no están las cosas saliendo como tú planificas y hay mucha incertidumbre, ¿qué herramientas recomienda usted para manejarlas? Bueno, lo primero es que, y había un dibujo que me gustó mucho el otro día por Twitter, que De cómo se logran normalmente, las metas, ¿no? sí, que normalmente te lo dibujan como si fuese una línea recta. O sea, y no. O sea, en verdad está claro que ayuda a tener una meta, pero ojo, primero, o sea, una meta súper realista. Mira, una de las cosas que se están viendo ahora en psicología positiva es ver la dicotomía entre la importancia de lo negativo y lo positivo, y, por ejemplo, que a lo mejor genera mucha frustración si ya llamamos optimismo ilusorio. ¿Qué es este optimismo ilusorio? Todo lo que te propongas lo puedes alcanzar. Pues Mm, cuidado. O sea, porque a lo mejor estamos marcando, yo si quiero no puedo correr 100 metros en 10 segundos. O sea, es una meta irreal. O sea, irreal. ¿Es necesario tener metas como factor motivante para el ser humano? Totalmente. Pero las metas, o sea, ahí utilizaría, pues en tu caso, todas las herramientas que conoces del área financiera. O sea, y te diría metas SMART. ¿Qué es esto de metas SMART? Que sean realistas, o sea, que se puedan medir. medible. Porque si nos generamos metas que ahora voy a conseguir esto, todo soy capaz, o sea, si no tienes un plan, o sea, bien establecido para conseguir esa meta, va a ser imposible. O sea, va a ser imposible. Y te va a generar frustración. Entonces, el principio es definir bien si esa meta es posible. Y luego está claro que me gustó mucho ese dibujo, no es en línea recta. O sea, va a haber un montón de complicaciones por el camino. ¿Qué es lo que pasa? Que si la meta está bien definida y sobre todo está enganchada con tus valores personales, por eso la hiperrecomendación a todo el mundo es que, antes de establecerse cualquier tipo de meta, hay que tener, o sea, tu propósito de vida identificado y tus valores personales, y de ahí, cuando la meta se engancha a esa gran pregunta, es ¿para qué leches estoy aquí en esta vida? ¿Para qué soy bueno? Sea lo que sea, es súper subjetivo. Entonces, cuando tienes esas respuestas, es más fácil poner una meta que sintoniza con eso. Por ejemplo, con la historia que te he contado antes. Si mi valor es o la historia aquí de Cordillera. Yo aquí en el Ecuador, yo soy consciente que podría trabajar en cualquier universidad e institución del Ecuador, como era la que antes nos conocíamos, que el target de los estudiantes de la U Pacífico es de un target económico medio alto en lo que es la sociedad ecuatoriana, ¿vale? Eso es así. O sea, pero mi propósito de vida es ayudar a los más débiles. Mm, Entonces, el Instituto Cordillera, donde trabajo estos 10 años, pues cuando conocí a los fundadores, te vas a alucinar, porque me hablaron de una cosa que es la pedagogía del amor. Y hostia, wow. pedagogía del amor. O sea, yo en ese momento, que fue el 2011, cuando los conocí, digo, estos han drogado.
era el amor. O sea, estos hippies, estos happy flow que están aquí, o sea, todo el día drogándose, no lo había escuchado en mi vida. Entonces, o sea, si yo estoy en Quito por el amor y veo una institución educativa que se enfoca a los demás y los estudiantes de estrato social que tenemos nosotros son de población baja o media baja, con unas problemáticas, o sea, impresionantes, o sea, pues yo decidí que mi meta es ayudar a esta familia que está dentro del instituto para que mis dos neuronas, o sea, les ayuden a tener sostenibilidad a su idea educativa y de esa manera ayudar a los demás. Que hay 10.000 dificultades por el camino, sí, pero fíjate, y que hay de fallecimientos, sí. O sea, yo, por ejemplo, el otro día que estábamos pasándolo mal por unos temas aquí de trabajo, me metí en una clase, a veces lo hago, me meto en la clase y en los lavabos. O sea, ¿por qué me meto en la clase? Pues para respirar en el ambiente de clase. ¿Y por qué me meto en los lavabos? Para escuchar lo que dicen los estudiantes, pero no en plan ahí chismoso, ¿vale? O sea, porque necesito alejarme de ser un pelucón consciente y bajarme a la realidad. Y la realidad, o sea, es escuchar las 10.000 vicisitudes que tienen nuestros estudiantes. Total, que ese contacto con los estudiantes, llegué al despacho y les dije a los compañeros aquí de trabajo, al final todo lo que hacemos es por ellos, todo. Entonces, las 10.000 discusiones, los 10.000 enfrentamientos, las 10.000 negatividades, los 10.000 insomnios, cuando al final sintonizas de que tu propósito de vida es ayudar a los demás y ves que realmente ayudas a los demás, es como en tu caso, tía. El mero hecho de, y te lo he comentado antes, el mero hecho de que me escribieses, o sea, y de que me tuvieses en cuenta para participar con tu comunidad, yo lo decía en una charla que di hace 2 semanas, da por certeza y me da que ya me puedo morir tranquilo porque lo que he sembrado en ti sé que lo expandirás a los demás y seguirá el circuito. O sea, digo, ha valido la pena todo. El mero hecho de que tú estés haciendo este trabajo, de replicar con tu comunidad, o sea, ya da por satisfacción, junto a todo lo que hice de vida personal y construcción de una nueva familia con Belén y con el Pau, ya me puedo morir tranquilo, tío. O sea, el trabajo está hecho. O sea, que ha habido 10.000 dificultades, 10 millones para escribir 2 relatos de terror, vamos, y 2 novelas de misterio de Alfred Hitchcock. O sea, pero lo llevas bien cuando tu meta se engancha con tus valores y con tu propósito de vida, porque 10.000 dificultades van a haber. Qué hermoso, y esto me encanta porque también, o sea, creo que mucha gente nos ve en este mundo con hitos que yo les digo, ¿no? Que, o sea, que ya se consigue lo que quiere y que todo es, que es fácil y que es directo y que si es que ya viene algo, como por ejemplo lo que usted nos contaba del ticket, que si es que se presenta que la empresa quiebra, o sea, eso significa es una señal del universo que ya mejor no hagas, ¿no? O sea, es como que tener esa confianza de seguir el instinto adentro, como que de los órganos. Yo también estoy estudiando ahorita justamente neurociencia y es como la inteligencia que va desde, es como este medio de regulación de top down y bottom to Sí, the sí, up. de Entonces dentro es afuera, como, afuera adentro, sí. entonces escuchar todo eso y más que nada me encantó esto que dice que, o sea, que cuando usted está alineada la meta a sus valores, esto es como yo le llamo este para qué, la fuerza que le permite lidiar y transitar cualquier situación que se presente, ¿verdad? Claro, es que si no hay esa alineación, a la primera dificultad abandonas. O sea, abandonas. O sea, porque van a haber 10.000 dificultades. O sea, si yo tomo, por ejemplo, en mi caso personal, toda esa vida personal de dejar todo aquí y pasar todas las dificultades, o sea, laborales, personales, pero la confianza de decir, yo he venido por tener amor en el instituto, selecciono el instituto por Wow. ayudarles por su pedagogía del amor. Y son 10.000 problemas que han habido estos 2 años, pero al final, como todo en la vida, el tiempo quita o da la razón. O sea, y la verdad es que, pues bueno, la satisfacción de dormir tranquilo en que vives de acuerdo a tus valores. Y lo de los valores es súper Exacto, subjetivo. vivir O en sea, integridad. claro, en integridad es volver a ese 2009, a ese trabajo de consultoría con la empresa SGS
y darme cuenta de que no estaba haciendo a nivel personal en lo que predicaba y decía que tenían que hacer los demás. No puede ser, no puede ser. O sea, pues la felicidad está en que haya un continuo de integridad entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando hay un continuo lineal entre lo que piensas, lo que dices y lo haces, es cuando eres feliz. O sea, Wow. cuando no hay esa alineación es cuando viene el vacío existencial. Por medio, lo que es mucho ruido, mucho consumismo estúpido, o sea, una superficialidad estúpida, o sea, y ese ruido pues te endormece. O Exacto, sea, yo de hecho le llamo así adormecedores, porque es como que ocupamos estos mecanismos de placeres inmediatos para tapar eso que sabemos que no nos gusta o no queremos darle la importancia que merece, ¿no? Y claro, para ir terminando, profe, me encantaría conocer cuáles son sus 3 no negociables. mis tres no negociables. O sea, buena pregunta. O sea, eh, la falta de ética, o sea, a todo nivel, tanto a nivel personal como a nivel profesional. O sea, ya puede ser un brillante profesional, por ejemplo, que si no tienes ética, conmigo no duran ni 2 segundos. O sea, y a nivel personal, si no veo que funcionas con ética, o sea, no voy a interaccionar contigo. Entonces, primero innegociable la falta de ética a todos niveles. O sea, eh, es que la verdad es que creo que son muy abiertos, o sea, porque así no negociables, pero es que todo lo pondría con el tema de la ética, o sea, la verdad. O sea, bueno, el segundo también mucho puede ser la hipocresía. O sea, el que digas una cosa y hagas otra me desespera. Yo no tengo ningún problema en que me digas, pues Andrés, me caes mal, o sea, y no me des la mano, ¿vale? O sea, perfecto. O sea, has sido directo, me lo has dicho y ya está, no tengo ningún tipo de problema. Entonces, lo de la hipocresía, pues no paso. O sea, y básicamente esa. Bueno, el tercero es que nadie se me ofende de tu comunidad, es que sea del Real Madrid. O sea, si ya alguien es del Real Madrid, esto ya es negociable. O sea, claro, yo me acuerdo de una pequeña anécdota así. Aquí, bueno, ya sabes cómo funciona un poco el Ecuador, lo que antes hablábamos, cuando te ven extranjero y demás historia, pues digamos que te tienen mitificado, ¿vale? Y me acuerdo que una reunión con todos los profes y estaba en el estado para empezar la reunión y en eso que llega un profesor y llega con una camiseta del Real Madrid, ¿vale? Y yo, claro, eran como 200 personas así. O sea, yo desde el estrado digo, a ver, este profesor que acaba de entrar, por favor, o sea, yo todo serio, ¿vale? O sea, todo serio, o sea, y claro, la gente no sabe cuándo estoy bromeando o no, al principio cuando no me conoce y cuando estoy serio. Le digo, esa camiseta del Real Madrid no está permitida aquí. Y el pobre profe no sabía dónde meterse todo avergonzado, se sube la chaqueta con la crema y, ay, perdón, 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 qué broma, qué broma, qué broma. O sea, pero bueno, esos tres negocios, el tema de la falta de ética y la hipocresía, o sea, la verdad. También hay un tercero que es el no ser consciente del sufrimiento ajeno, también, Mm, la verdad. O sea, empatía. sí, eso me desespera el ver cómo sufren los demás y no hacer algo. O sea, no puedo con eso. O sea, es que por poco que sea, algo puedes hacer. O sea, que hayas personas que vean que alguien sufra o padezca de algo, por poco que sea, y tengan la capacidad de hacer algo, no hacerlo, uff, o sea, mal asunto. Wow, me encanta eso. ¿Y tiene alguna actividad que practique sí o sí todos los días? Yo qué sé, o sea, para que le ayuden esto de la inteligencia emocional y que ha sido algo que le ha permitido como que transitar toda esta incertidumbre y lograr tener esta estabilidad y tranquilidad e integridad en su vida. No sé, Bueno, meditar, la verdad es que estudiar. no dejo de estudiar y leer, o sea, pues de escribir, ayuda un montón escribir, porque es una Wow. manera que lo que estés pensando y lo que estés sintiendo no se evapore, o sea, y ponerlo
en papel, sea como sea. Luego sí que es verdad que lo que quiero hacer la semana que viene es las típicas cartas de agradecimiento, ¿vale? O sea, bueno, se llama en psicología positiva por Martin Seligman el ejercicio de las 3 bendiciones. Bueno, está la carta de las 3 bendiciones y lo que siempre hago todas las noches es dar las gracias con mi hijo. O sea, Wow. antes de... se suele acostar conmigo el Pau y todas las noches, o sea, hacemos dar 3 gracias por algo que nos haya pasado bueno en el día, sea lo que sea. O sea, hay una que siempre mantiene fija, es como el tuit fijado, ¿vale? O sea, pues bueno, o sea, este tuit fijado en su caso es y doy gracias porque papá y mamá me quieren mucho, ¿vale? O sea, Oh. ese es como tuit fijado. Y luego lo que hago es dedicar mucho tiempo a la introspección, ¿vale? ¿Qué es esto de introspección? Pues a veces me aíslo con una libreta y un lápiz y todas las imágenes mentales las empiezo así a garabatear en cualquier hoja que agarro, o sea, la verdad. Me encanta esto porque de verdad a mí también el escribir me ha cambiado la vida y el agradecimiento y todo eso es algo que también lo hago, que también lo he integrado en mí y gracias, gracias de verdad por compartirnos. Y la última pregunta que me encantaría saber es, siempre hago esta pregunta de, ¿qué ha sido para usted la magia de sanar? En este caso sería, ¿cuál fue para usted la magia de tomar todo este riesgo y transformar su vida? Bueno, la magia es ver luego cómo sale el conejo de la chistera y ese conejo es estar bien contigo mismo. Eso sería el resultado de la magia. Al Wow. final, o sea, eh, cada uno tiene su camino en la vida, tiene su sitio en la vida. O sea, el tema es que nos dedicamos mucho tiempo en hacer cosas, pero no en pensar en qué cosas son las que nos llenan. O sea, entonces, en mi caso, la magia es, pues, es tener ahora una familia bien construida, o sea, el tener el notar que he sido íntegro con mis valores y el notar que te lo voy a comentar, que un estudiante 12 años después se acuerde de uno, sale el conejo de la chistera en la magia porque se vuelve a recoger lo que se siembra, tal cual. Wow. Exacto, son semillas, semillas. Qué hermoso, de verdad. Estoy súper honrada y feliz y expandida con todo lo que usted me ha comentado, con su historia. Y estoy segura de que transformará muchas más vidas y sembrará muchas más semillas con esto. Y gracias, gracias de verdad. Por último, me encantaría saber dónde pueden conectarse más con su energía, cómo pueden saber más de usted. Vale, o sea, yo soy un inútil con lo de las redes sociales, pero en el Twitter creo que estoy como José Andrés Cort 6, o sea, y en el LinkedIn también, sobre todo funciono más creo que con el LinkedIn y con el Twitter, o sea, sí, José Andrés Cort 6, ahí es mi Twitter y contesto siempre a todo el mundo. Luego por correo electrónico, pues bueno, o sea, más tradicional, pero sigue siendo una vía de comunicación, pues me pueden escribir cualquier persona si quiere a jose.cortés@cordillera.edu.c o joseandrescortés@hotmail.es. Ok, yo igual voy a dejar esta información en las notas del episodio y gracias, gracias de verdad por toda esta magia, por todos estos regalos que nos ha entregado y gracias. Hombre, gracias a ti. O sea, y bueno, una alegría tremenda el volvernos a ver y seguro que seguiremos en contacto sí o sí. Que sepa toda tu comunidad que durante todos estos años eh, eh, se acuerda de mi cumpleaños y me escribe, ¿vale? Siempre. Y la verdad es que es súper halagador, o sea, la verdad, súper halagador. Muchísimas gracias. Siempre saben aquí que los cumpleaños son los días más especiales del mundo y usted también cumple una fecha súper especial. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, espero que te haya gustado este episodio. Te recuerdo una vez más que las inscripciones para Tap Into Your Magic están abiertas en este momento, si es que no se han acabado los cupos.
Y este es mi programa especialmente diseñado para perfeccionistas, overachievers y frikis del control, donde te enseño la metodología para alcanzar, mantener y disfrutar la vida de tus sueños. Esto incluye la estructura, las herramientas y las acciones inspiradas que tienes que tomar para hacer realidad absolutamente todos tus sueños. Y sobre todo poder expandirte a tantos niveles como tú quieras con facilidad, disfrutando sin depender de nada externo, pero siendo magnética para todo lo que quieras. Nos vemos en Tap Into Your Magic. Gracias.